Bienvenidos a Jóvenes Comunales, un proyecto que nació en las veredas Palmarcito y Guadualito del municipio del Santuario Antioquia. Este proyecto fue ganador de la primera convocatoria de estímulos al talento creativo 2025 de la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Santuario y fue ejecutado por Asocomunal en alianza estratégica con Coredi. El propósito fue aprender a contar y conservar las historias, los saberes y la memoria viva de nuestras veredas a través de la creación de podcasts hechos por jóvenes de las escuelas veredales del municipio. Historias que conectan generaciones, que celebran el liderazgo comunitario y que fortalecen la identidad de nuestro territorio. Los invitamos a escuchar y disfrutar del resultado de este proceso colectivo. Mi nombre es Nixífode, les vengo a contar la historia de la bruja que pasó en el año de, por allá en el 2015, 2014 más o menos. Una historia que le pasó a mi papá y a la anterior esposa que tenía mi papá. Y lo que le pasó fue a que la anterior esposa de mi papá la mataron en los tiempos de la violencia. Y entonces, desde ese tiempo empezó a joderlo a mi papá una bruja junto con a mis hermanos. Y entonces todas las noches empezaba a joderlo y así sucesivamente, y lo mismo a mis hermanos. Pero un dato curioso fue que una vez salió uno de mis hermanos pues aquí al pueblito de nosotros del santuario. Y entonces pues llegó y se fue mi hermano una vez para el pueblo, y entonces nosotros todos nos quedamos en mi casa, y entonces ya era así tarde de la noche y nos acostamos pues a dormir así tranquilos. Y entonces, pero dejamos una puerta abierta pues porque era lo común, porque siempre todas las noches venía mi hermano pues que a dormir ahí en mi casa. Pero entonces pues esa noche no vino. Pero entonces mi mamá en esa noche sintió unos pasos fuera de mi casa, sintió que movían la mesa, que golpeaban la mesa, sintió cuando abrieron la puerta y entró pues supuestamente había entrado que mi hermano, pero pues eso fueron cosas que sintió mi mamá, y sintió que pasó que para la cocina, y entonces empezó a mover las ollas. Y luego comenzó a caminar y pasó hasta el ladito ahí de la cama donde duerme mi mamá, o donde dormía en esos días. Cuando, bueno, sintió que dejaron la puerta abierta y volvió a salir como que para afuera, pero entonces en realidad como que no era nada, porque cuando mi mamá ella estaba como entre dormida y despierta, y en ese momento ella se despertó, y entonces ella logró despertarse cuando como que esa identidad no se dio cuenta, y entonces ella logró prender la linterna. Cuando logró prender la linterna y vio que era como un viejito así bajito, como todo calvito. Cuando de un momento a otro se desapareció y se metió por un hueco que había en esos días ahí en la parte de arriba de mi casa, y se metió al techo, o a lo que llaman el zarzo. Y entonces allá ya sentimos cuando voló una teja como al suelo, varias tejas, porque eso al otro día nosotros encontramos las tejas, y en la cocina las ollas las habían reventado, y lo que pasó fue que allá en la mesa ya se sintió ahí también habían los golpes, y lo que fue la puerta también se la habían dejado abierta, pero lo que en realidad mi hermano se quedó a dormir en casa de un amigo ahí en el santuario. Y pues hasta ahí, hasta unos días después dejó de joderlo por la bruja a mi papá, y pues esas fueron cosas que dice mi papá que fue porque habían matado a la anterior esposa de él y estaba en embarazo de un hijo.